Bueno, hola, ¿cómo van? En nuestras últimas clases hemos estado hablando acerca de todo este tema que envuelve el aseguramiento de la información. Y dentro de todo esto que hemos hablado del aseguramiento de la información, hemos revisado esos elementos que garantizan que realmente precisamente esa información que estamos entregando corresponda a una realidad razonable de las empresas, de las organizaciones. Dentro de esos elementos hemos encontrado entonces aspectos como el mismo proceso administrativo, la planeación estratégica, el control interno, eh, la gestión del riesgo y evidentemente los estándares internacionales tanto de contabilidad como de auditoría. Hoy quiero dejarles en este video un poco una profundización acerca de la administración del riesgo que en una de nuestras últimas clases estuvimos abordando y estábamos revisando precisamente esos mapas de riesgo y recuerdan ustedes que estuvimos mirando algunos casos de fraudes corporativos donde evidentemente el inversionista resulta muy afectado. Para eso entonces les voy a compartir un momento la pantalla para que hablemos un poquito de cómo han sido esos procesos evolutivos dentro de la administración del riesgo y dentro del proceso también que garantice el aseguramiento de la información en las organizaciones hoy con este mundo tan globalizado donde evidentemente estamos eh, dándonos cuenta que cualquier cosa que sucede en otro país nos afecta quiera que no. Y una prueba de eso es lo que estamos viviendo ahorita. Vamos entonces a compartir un momento la pantalla. Les voy a mostrar parte de una presentación que hemos venido trabajando y que tiene mucho que ver con los temas que hemos tratado hasta ahorita. Entonces aquí podemos hablar de ese proceso de control interno en un contexto de la cadena de valor. Como ustedes saben, la cadena de valor son esa serie de procesos dentro de las organizaciones que, digamos, atados unos con otros, son los que realmente se convierten en esenciales para el funcionamiento de las mismas. Cuando miramos el concepto de cadena de valor dentro del control interno, es decir, cuáles son esas actividades de control interno que forman la cadena de valor y que pueden llegar a garantizar o a colaborar en el aseguramiento de la información, nos encontramos unas fases, ¿no? Entonces ahí encontramos, por ejemplo, elementos como la parte del diseño. Y ahí entonces hablamos de los emisores, de los criterios y de los estándares internacionales, tanto de normas internacionales de información financiera, como también los estándares de auditoría. Después viene el proceso de la implementación, que está a cargo de la alta gerencia y de los consultores externos, que también lo hablábamos en una de las clases, la importancia del consultor externo, porque mantiene cierto grado de objetividad frente a la organización, ¿verdad? Después vemos el área de mejoramiento, la fase de mejoramiento que también le corresponde a la alta gerencia y al staff de la compañía. Recordemos que el staff son esas áreas de la compañía que parecieran ser transparentes, pero que hacen aportes importantes en el desarrollo de su actividad. Estamos hablando ahí, por ejemplo, del área de auditoría, del área legal, en fin. Luego está el área de evaluación, el proceso de evaluación, donde están ya los auditores internos y auditores externos. Viene un proceso de auditoría que evidentemente es mucho mejor cuando se realiza desde el área externa y la supervisión que le compete a las autoridades que regulan y controlan las organizaciones dependiendo de la actividad de la organización misma, ¿no? A pesar de que hay unas entes de control generales, hay unos que son específicos, como es el caso, por ejemplo, de las superintendencias, que depende de la actividad o del sector al que pertenezca la organización, pues hay una superintendencia que efectivamente lo está vigilando constantemente. Entonces, esas son las fases que se dan cuando observamos el proceso de control interno en un contexto de cadena de valor. Ahora, por otro lado, el control interno y la tecnología. Hoy en día es fundamental, eh, puesto que evidentemente las herramientas tecnológicas se han convertido en una opción bien importante para las organizaciones, casi que al punto que hoy no podrían sobrevivir sin ellas. Entonces, desde el punto de vista de la alta gerencia, podemos hablar de, se encarga de controles estratégicos, ahí aparece el modelo COSO, del que hemos hablado, que es el modelo tomado para Colombia, donde, no sé si recuerdan, estábamos hablando de que básicamente tenía unos componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, supervisión y monitoreo, información y comunicación, ¿no?
Pero por otro lado, operaciones y tecnologías se encargan o tienen como herramientas otros tipos de modelos, otros modelos como el control operativo, que es a través del código, los controles de tecnología y los controles de operación. Ahora, cuando vemos y analizamos la evolución del control interno a través del tiempo, entonces podemos ir viendo cómo ha ido transformándose de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las exigencias de la globalización misma económica, ¿no? Entonces, primero teníamos controles netamente contables y administrativos. Después apareció el sistema de control interno, que como les decía, para Colombia se ha adoptado el modelo COSO y parte, evidentemente, de la alta gerencia. Posteriormente se da la aparición del comité de auditoría y aparece el control interno como un sistema. Y al hablar de control interno como un sistema, decimos que se está actualizando constantemente de acuerdo a las necesidades de la empresa y al entorno en el que se está moviendo. Posteriormente vino el proceso de gobierno corporativo, donde se está garantizando la transparencia de las organizaciones y donde las organizaciones a través de unas herramientas tienen que explicarle a la sociedad cuál ha sido su actuar. Y finalmente viene el control interno de las relaciones, que hemos hablado tantas veces de la construcción de relaciones de valor con esos interesados, esos stakeholders que tienen las empresas. Ahora, la metodología para la administración de riesgos, entonces podríamos clasificarla de esta manera. Desde la metodología de los sistemas, evidentemente tenemos unas entradas de información, unos procesos y unas salidas de información. Y esto obviamente trae unos resultados que se dan de acuerdo a las decisiones que tomamos. Cuando revisamos el tema del riesgo y el control, estamos asumiendo que a mayor riesgo pues debe existir mayor control, porque el impacto, si llegara a suceder eso que no estamos esperando, sería muy fuerte para la organización. Y ahí es donde en una de nuestras clases elaborábamos esas matrices de riesgo. Después viene la administración del riesgo, que tiene que ver con cómo valoramos el riesgo y qué tantos recursos le vamos a dedicar a ese riesgo dependiendo del impacto y de la probabilidad de que llegara a suceder en la organización. Luego viene ya el tema de los estándares de auditoría, que también valoran el riesgo y determinan la respuesta que el auditor debe tener frente a ese riesgo. Ya posteriormente aparece el COSO, como le hemos estado hablando, que tiene esas componentes de los que les hablaba ahorita. Y hemos llegado al modelo COSO combinado con esa evaluación o esa gerencia del riesgo, que ya no solo involucra los 5 componentes, sino que también identifica los eventos, nos dice cuál es nuestra capacidad de respuesta al riesgo y es un tema muchísimo más gerencial sobre cómo podemos administrar ese riesgo. Es decir, aquí ya hablamos más de la gerencia del riesgo y le damos de verdad una importancia razonable a lo que puede suceder en la organización. Entonces espero este videito les sirva como complemento a lo que hemos venido hablando en clase, y en nuestro próximo encuentro sincrónico a través de Zoom estaremos profundizando en estos temas. Les deseo una feliz noche, un abrazo y que descansen.